van a acompañar en esta mañana justamente tres honorables personas con quienes podremos dialogar en la misma dinámica de las otras mesas a partir de unas ideas que él nos compartirá y las preguntas que durante las intervenciones ustedes vayan alimentando en los cestos que están por ahí y las compañeros que irán pasando. Nos acompañan justo en esta mesa la doctora Oliva Espín, el licenciado Ricardo Bucio y la doctora María Pilar Aquino, en un esfuerzo por reflexionar justo en un momento álgido y difícil de nuestra nación y de nuestra región continental sobre una perspectiva política de la teología feminista. Me voy a permitir presentar rápidamente a nuestros panelistas, empezando por la doctora Oliva Espín, quien es doctora en psicología por la Universidad de Florida y se ha postdoctorado por la Universidad de Harvard. Es profesora y directora del programa de asesoramiento en psicología de la Universidad de Tufts, profesora emérita del Departamento de Estudio de las Mujeres de la Universidad Estatal de San Diego, California. También profesora en la Universidad Internacional Alliant y profesora clínica en la Universidad de Boston. Asimismo, profesora asistente en el Departamento de Educación en la Universidad McGill de Montreal, Canadá, instructora de Psicología en la Universidad de Costa Rica, en San José, y ha escrito una gran cantidad de artículos en revistas profesionales y capítulos de libros tales como Mujeres, Migración y Psicología Feminista, Mujeres cruzando fronteras, Psicología de la Inmigración y de las Transformaciones Sexuales y Encarnando el Espíritu Espiritual y Activismo en las vidas de las mujeres chicanas, latinas e indígenas. Brindémosles un aplauso. Enseguida y antes de su intervención me voy a permitir presentar también al licenciado Ricardo Bucio, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la Universidad de Chicago y también la Ibero. Es actualmente secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y fue presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Representó a México en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. Presidió la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación y ha sido especialista invitado de ONU Mujeres, UNICEF, UNESCO y ACNUR. Ha sido miembro de espacios institucionales como el Sistema para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONACYDA, el CONADIS, el Consejo Consultivo de Política Migratoria, entre otros. También le brindamos un aplauso. Y finalmente, la doctora Pilar Aquino, a quien ya conocemos y que no voy a repetir su currículum, y de quien nos da mucho gusto tenerla aquí en México nuevamente, su alma mater, ¿no? Y que ya nos ha compartido diferentes espacios de discusión. Le brindamos también un aplauso. Procederemos en el orden en que estamos en la mesa, primero con la doctora, después con el licenciado Bucio y finalmente con la doctora Pilar Aquino. Adelante, doctora Oliva. Antes de empezar, primero, pues, por supuesto, agradecer la invitación. Yo trabajo dos temas. Uno es el tema de mujer, migración y psicología feminista, del que tengo 7 libros. Y además, en los últimos años, he estado trabajando sobre perspectivas feministas acerca de santas canonizadas de la Iglesia Católica. Y cuando recibí la invitación, estuve dudando qué quería presentar y me decidí por las santas. Sobre santas tengo una serie de artículos y además estoy preparando un libro con estas perspectivas un poco retadoras acerca de las santas. La otra cosa que quiero decir es que hace 40 años no escribía un trabajo profesional en español.
Así que si sale un poco tieso, por favor me disculpan. Bueno, las teorías que entienden la constitución de la persona como procesos internos, independientes del contexto sociocultural, se problematizan cada vez más en psicología e incluso en psicoanálisis. Aunque los discursos hegemónicos que favorecen el individualismo no han desaparecido totalmente, la conceptualización de la mente humana como constituida por la cultura, la historia y otros procesos colectivos se hace cada vez más irrefutable. En particular, la psicología feminista ha enfatizado la influencia sociocultural en la experiencia individual de las mujeres y en la etiología de conflictos que previamente fueron considerados como intrapsíquicos. Ya no se disputa la conformación de la identidad femenina al conjunto de condiciones económicas, culturales y simbólicas que las enmarcan. Al mismo tiempo, por más peso que tenga los factores históricos y socioculturales en la construcción de la psiquis, se entiende que los seres humanos negocian constantemente estas fuerzas y su posición con respecto a ellas. O sea, no carecemos de agencia personal, sino que contribuimos también a la construcción de nuestras realidades y experiencias. Es esta agencia personal la que hace posible el compromiso político. Esta perspectiva emergente sociocultural en psicología nos ayuda a entender un aspecto de la violencia contra la mujer, que es cómo se internaliza la violencia, cómo la violencia externa se puede convertir en autovigilancia y en violencia internalizada. Precisamente porque todo el simbolismo cultural y religioso que nos rodea se internaliza y se convierte en parte de la psicología individual de cada mujer, sus implicaciones se vuelven invisibles y se naturalizan sin cuestionarlas. Durante siglos, a las mujeres cristianas se les ha negado el derecho a enseñar o predicar. Enseñar y aprender han sido desde principios del cristianismo actividades peligrosas para las mujeres. Privadas, con muy raras excepciones, de la capacidad para servir a Dios por medio de la palabra, las mujeres han expresado su fe por medio de aquello sobre lo que podían ejercer algún control, es decir, sus cuerpos. Pero lo han hecho en formas que manifiestan la internalización psíquica de la violencia cultural. En este trabajo quiero usar el ejemplo de las dos primeras santas de América Latina, Rosa de Lima y Mariana de Jesús Paredes de Quito, para ilustrar la internalización psíquica de la ideología de violencia cultural y religiosa. Por supuesto, no les voy a hacer justicia a ninguna de las dos, porque voy a enfocarme en un punto muy específico, no en otro montón de partes de su vida. Por una parte, la internalización de la ideología de la violencia sociocultural y religiosa hacia el cuerpo de las mujeres genera comportamientos autodestructivos hacia el propio cuerpo en nombre de la virtud y de la santidad, como les ocurrió a Rosa y a Mariana. Pero por otra parte, paradójicamente, también hace del cuerpo una herramienta de resistencia que genera acceso a formas de empoderamiento que, aunque problemáticas en gran medida, producen efectos aparentemente provechosos. El cuerpo se convierte en el lugar de la autoridad espiritual de la mujer. En otras palabras, como consecuencia de la internalización psicológica de la violencia social del cuerpo de la mujer, el cuerpo se convierte simultáneamente en cárcel e instrumento. Controlar las necesidades más elementales del cuerpo fue el instrumento a través del cual Rosa de Lima y Mariana de Quito ejercieron influencia política en sus respectivas ciudades y construyeron formas idiosincráticas de autoafirmación que contribuyeron a elevarlas a los altares.
Luego quiero trasladar estos conceptos al contexto actual, exponiendo cómo la violencia contra el cuerpo de la mujer, internalizada en forma inconsciente, en nuestro contexto patriarcal presente, se convierte o se manifiesta en prácticas como cirugías plásticas y trastornos de la alimentación que producen sufrimiento corporal, pero que se vuelven herramientas para acceder a recursos culturales y posibilidades. O sea, las mujeres elaboran estrategias para lograr sus objetivos dentro del conjunto de reglas concretas que revelan y definen el concepto el modelo patriarcal de cada sociedad en cada momento histórico específico. Es decir, negocian con las normas patriarcales que determinan la formación de su subjetividad y la ideología de género. En el curso de esta negociación pueden actuar en formas que parecen estar en contra de sí mismas. Sin tener conciencia de ello, son a la vez víctimas y cómplices de la violencia contra su propio cuerpo. Los ejemplos que nos presentan estas dos santas latinoamericanas ilustran formas de la negociación de las mujeres con el patriarcado. Rosa de Santa María, conocida como Santa Rosa de Lima por nosotros, nació en 1586, apenas 50 años después de la conquista del Perú. Según el historiador peruano Fernando Iwasaki, cerca de 60 individuos murieron en olor de santidad en Lima. Yo no sé a qué huele la santidad, pero bueno, en Lima a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Rosa fue la primera persona en ser canonizada entre todos estos candidatos a la santidad, incluyendo a Toribio de Mogrovejo, el obispo que le administró el sacramento de la confirmación, incluyendo a otros candidatos, casi todos hombres, algunos provenientes de familias prestigiosas y otros miembros de órdenes religiosas que competían entre sí para ver quién tenía más santos. Durante su corta vida, la población de Lima la consideró como santa. Su entierro en 1617 provocó un disturbio porque la población limeña se arremolinó alrededor del cortejo fúnebre para tocarla o arrancar algún pedazo de su ropa como reliquia. Aunque se sabía que Rosa cuidaba enfermos pobres y se le atribuían curaciones milagrosas de indios y esclavos africanos, fue su extrema mortificación corporal la que determinó su reputación de santa y promovió su prestigio. Supuestamente, entre otras cosas, gracias al poder de sus oraciones y sacrificios durante su vida, Rosa protegió a la ciudad de Lima del ataque de piratas. Sus contemporáneos y más tarde la Iglesia pensaban que las penitencias extremas que había realizado desde su infancia señalaban su santidad. Dormía sobre una cama de vidrio roto, pedazos de metal y rocas. Caminaba en el jardín de su casa llevando una pesada cruz de madera. Se colgaba del cabello de un clavo en la pared. Se quemaba las manos. Se ponía ajo en los ojos. Su inventiva para la autodestrucción parecía inagotable para discurso de su madre y de sus confesores. Rosa fue canonizada en 1671 y declarada en ese momento por el Papa patrona de las Américas, la India y las Filipinas. Por 3 siglos, Rosa fue la única santa canonizada de las Américas. La segunda fue Mariana, de la que voy a hablar ahora, y la tercera fue Teresa de los Andes, de Chile, en 1993.
En el medio no hubo ninguna mujer canonizada de América Latina. Por su parte, Mariana Paredes de Quito nació en 1618, un año después de la muerte de Rosa. Quedó huérfana desde muy temprana edad y vivió de la caridad de su hermana mayor casada y su cuñado. Después de vivir una vida de constante automutilación y autoprivación similar a la de Rosa, Mariana se ofreció a Dios para librar a Quito de terremotos y plagas. Años antes de este acontecimiento, Mariana había descrito el propósito de su vida como aprender a morir. Y de hecho, cuando no se privaba completamente del sueño, dormía dentro de un ataúd. Mariana murió en 1648, un mes después de anunciar públicamente en medio de una misa su voto de morir por la salvación de la ciudad. Su canonización se retrasó varios siglos debido a una serie de vicisitudes como el hundimiento del buque que transportaba los documentos de su proceso de canonización, la muerte prematura del sacerdote encargado de impulsar la canonización y otros acontecimientos imprevistos. Pío XII finalmente canonizó a Mariana en 1950, convencido de que esa vida de sacrificio podía proporcionar consuelo a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial y recordarles la eficacia y el propósito espiritual del sufrimiento físico. Pero hay que resaltar que la vida de Mariana también encajaba muy bien con las dificultades y simplificaciones características de Pío XII con todo lo relacionado con los cuerpos de las mujeres y su sexualidad, como lo demuestra también en 1950 su inquietante falta de comprensión de las realidades de la violación, el abuso sexual y otras relaciones de violencia contra las mujeres con la canonización de María Goretti. Mariana de Quito, además de María Goretti, le ofrecieron a Pío XII una oportunidad adicional para expresar sus puntos de vista con respecto al cuerpo de las mujeres y a su sexualidad. Las actitudes de los hagiógrafos de Rosa en el siglo XVII no habían cambiado mucho dentro de la Iglesia cuando la canonización de Mariana a mediados del siglo XX. El sello de aprobación eclesiástica que representa una canonización, basado esencialmente en la forma en que estas dos mujeres subyugaron su cuerpo, proporciona un peso adicional a la actitud arraigada de considerar el cuerpo de la mujer como fuente incontrolable de pecado que necesita ser expiado a través de la penitencia, la sumisión y la virginidad. Estos valores patriarcales implícitos y no tan implícitos todavía permean documentos de la Iglesia Católica, aun cuando se presenta supuestamente apoyando la dignidad de la mujer. Considerando los cuerpos de las mujeres han sido y son vistos como pecaminosos, impuros e imperfectos, no es sorprendente que la santidad de las mujeres fuera equiparada a controlar y reducir el cuerpo a través de la mutilación y de la falta de alimentación. Este control extremo era la mejor demostración de la fuerza de su alma. A través de ese control, las santas subvierten su destino natural como mujeres. De hecho, el cuerpo privado de alimentación y de sueño deja de menstruar, es decir, se desfeminiza y es propenso a distorsiones cognitivas que pueden ser descritas como visiones. Independientemente de lo extravagante que parezca la conducta de Rosa y Mariana, la realidad es que su comportamiento no es extraño a las mujeres modernas, quienes frecuentemente recurren al control del cuerpo a través de dietas, cirugías plásticas u otros medios que producen sufrimiento físico. Para Rosa y Mariana, las interpretaciones teológicas del valor de la oración expiatoria y de la autoinmolación
proporcionaron el fundamento intelectual de su comportamiento. Para las mujeres de hoy, la justificación del tormento físico escogido voluntariamente se explica en forma diferente. En nuestro mundo posmoderno, las mujeres se sacrifican en nombre del atractivo físico e ideales de belleza que les ayudan a obtener oportunidades inaccesibles por otros medios. En nombre de la estética, actúan como las mujeres de siglos anteriores actuaron en nombre de la ascética. Me estoy saltando un montón de cosas. De modo que Miss Universo, Miss Mundo o cualquier ganadora de concurso de belleza o cualquier modelo que se somete a sufrimiento físico para ganar premios que implican recursos económicos y otras formas de recursos materiales, busca una forma de obtener aprobación social a través de este método. Paradójicamente, a la vez que encarnan la violencia y los prejuicios sociales contra los cuerpos de las mujeres, con su conducta y sus vidas, todas las mujeres santas son transgresoras de las normas establecidas de virtud femenina. Por definición, si no hubieran transgredido las normas de conducta apropiada, nunca habrían sido conocidas por aquellos que las hicieron objeto de su devoción. Las historias que nos hicieron de chiquita de las santitas obedientes son un cuento. Ese es el punto. La obediencia y la feminidad sumisa no son el sello distintivo de su comportamiento. Sus esfuerzos para engañar a padres y confesores, para poder realizar penitencias extremas, aunque desconcertantes para nosotros, muestran su determinación para perseguir sus propios objetivos, tal como ellas los percibieron. Bueno, ¿cómo se enlaza todo esto con el compromiso político? En el presente. Primero hay que entender que hay contenido político aún en las narrativas hagiográficas sobre Rosa y Mariana y otras santas. Ambas formaron parte activa del momento histórico en sus respectivas ciudades. Si su ejemplo como santa no es hoy en día una invitación a la automutilación, es, sin embargo, una invitación a utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición y aún las limitaciones en nuestra historia personal para participar en un compromiso de transformación de nuestras sociedades. Su ejemplo es una invitación a mantener una presencia y compromiso político a pesar de y a través de todas las paradojas de la violencia social internalizada que vivimos cada una de nosotras y nosotros. Gracias a la doctora Oliva Espín por su intervención.